Bienvenidos a la exposición del Grupo 3 de la Cátedra Apreciación a la Escultura. En esta ocasión abordaremos varios temas respecto a la escultura a finales del siglo XX. También se analizará a varios exponentes del pop art y del hiperrealismo. Como primer punto, el señor Brian Chuquimarca les presentará el tema Escultura de finales del siglo XX. La escultura a finales del siglo XX. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchas de las grandes personalidades de la escultura continuaron su producción de esculturas sin ningún cambio, pero cabe señalar a dos personajes muy importantes que darán paso al cambio a finales del siglo XX, donde tenemos a Duchamp y a Giacometti como dos grandes escultores que plasmaron sus esculturas mediante visiones e interpretaciones personales, lo cual permitirá la influencia en lo que es el movimiento plástico que se dará a finales del siglo XX. También cabe señalar a otros personajes donde tenemos a David Smith, el cual fue un norteamericano que se constató por señalar en sus esculturas netamente la forma abstracta y es conocido como el precursor del minimal. También conocemos a Alexander Calder, el cual es uno de los personajes importantes, ya que se le considera como el constructor y fundador de lo que es las singulares móviles. Las singulares móviles constituían lo que es un conjunto de piezas metálicas, las cuales estaban pintadas y articuladas, y con este concepto posterior se conocerá como escultura cinemática. También cabe señalar a Jorge Avidia y a Eduardo Chilidia como dos personajes importantes de introducir el concepto plástico con elementos naturales. Y por último, destacamos a Henry Moore como uno de los personajes que destacaba la figura humana deformada y la figura femenina inclinada. La figura humana deformada la trataba de plasmar mediante huecos, líneas curvas y volúmenes grandes. En cuanto a la figura femenina, lo que quería representar es la vitalidad y la fertilidad. Muy bien, es el momento de estudiar el pop art, movimiento artístico del siglo XX, que se caracterizó por emplear imágenes y objetos de la cultura popular, tomados de los medios de comunicación de masas, que podrían ser estos anuncios publicitarios, revistas, cómics, cine o de la realidad cotidiana. Y para ello presentaremos a varios de sus autores. En primer lugar, Andy Cutco, a cargo de Claes Oldenburg, pionero de pop art, reconocido por su arte público, que presenta réplicas a gran escala de objetos cotidianos. Luego, Sebastián Delgado, a cargo de George Segal, que fue un pintor y escultor estadounidense vinculado a este movimiento. Este ganó la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos en 1999. Para concluir con este movimiento, Alexander Isa presentará a Eduardo Luigi Paolosi, considerado precursor de este movimiento en los 60s. Pop art de Claes Oldenburg. Nació en Estocolmo en 1929. Fue un artista americano que junto a Andy Warhol es considerado una de las figuras más destacadas del pop art, una tendencia inspirada en la cultura de masas que alcanzó su auge en la década de 1960. A los 5 años se trasladó con su familia a Chicago. En el año de 1950 se graduó en Yale y pasó a estudiar en la Escuela de Arte del Instituto de Chicago. En 1956 se trasladó a Nueva York, donde pronto conoció a otros artistas del happening y del environment, Jim Dine, Red Grooms, a Alan Caprow y John Segal, entre otros. Pintor, escultor, dibujante y un artista especializado en arte público, con réplicas a gran escala de objetos cotidianos y esas esculturas blandas que son una de sus señas de identidad y que están en varias ciudades y museos de todo el mundo. Oldenburg nace en Estocolmo, pero llega de niño a Chicago y después se traslada a Nueva York. En ambas ciudades se empieza a notar el hastío por la hegemonía del expresionismo abstracto. Recordemos que antes del pop
art fue el primer movimiento genuinamente estadounidense y por lo tanto las instituciones lo cuidaron como un mimo. Y en torno a 1960 empieza a realizar happenings con otros artistas muy reconocidos a nivel mundial. En 1961 abre una tienda en Nueva York donde vende réplicas en escayolas de alimentos de comida rápida y otros objetos cotidianos, sobre todo de consumo de masas, algo cotidiano. Es ahí cuando empiezan sus esculturas blandas, que son estos mismos objetos, pero a una escala gigantesca, monumental. Además, están realizados en vinilo, rellenos de caucho, por lo que rompe una de las premisas de la escultura convencional, que tiende al empleo de materiales duros, rígidos. Por supuesto, esta era su intención. A partir de 1962, introdujo un cambio sustancial en el modo de reconstruir los objetos cotidianos y empleó para ello lonas rellenas de estopa, con lo que sus formas no eran estables, a la vez que agigantaba sus tamaños. La reconstrucción de estos objetos industriales con materiales blandos y en una escala que los sobredimensiona pervierte su naturaleza matérica y funcional y modifica de forma irreversible la conciencia de que por la que nosotros identificamos a estas esculturas. Estas esculturas eran movibles, no eran fijas. Aquí tenemos la imagen de la cuchara con su cereza. Son elementos cotidianos que son representados a gran escala y en grandes tamaños. Se representa el cambio que duró de duro a blando. Es también una incitación al tacto, un modo de dotar de calidez a la escultura, de querer hacerla más cercana al observador, porque con un objeto blando, afirma Oldenburg, se puede establecer un diálogo, mientras que la rigidez levanta un muro de indiferencia. Acá tenemos las 3 bolas de billar gigantescas que están en Münster. En 1977 fueron instaladas. Son de hormigón y tienen un diámetro de 3,5 metros. El plan original era colocar bolas por toda la ciudad. Fue el primer trabajo que hizo junto con su esposa Coshu van Bruggen. La idea era llevar el arte directamente a la gente. Es por ello que se encuentra en un parque muy reconocido de esta ciudad. Bueno, para resumir las actuaciones y las esculturas de Claes Oldenburg, con estas esculturas quiere provocar un desplazamiento de la percepción que habitualmente se tiene de los objetos que nos rodean por su interés en lo paradójico. Oldenburg está más cercano al dadaísmo o surrealismo, originales que el resto de los artistas pop. George Segal nace un 26 de noviembre de 1924 y muere un 9 de junio del 2000. Fue un pintor y escultor estadounidense vinculado al movimiento conocido como Arte Pop. Le fue concedida la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos en 1999. Aunque Segal comenzó su carrera artística como pintor, sus obras más conocidas son sus figuras de escayola, a tamaño real, y los marcos en los que éstas habitan. En lugar de usar las técnicas habituales de escayola, Segal fue pionero en el uso de vendajes de escayola, con yeso, generalmente utilizadas para escayolas ortopédicas, como medio escultórico. El proceso comenzaba en primer lugar envolviendo a un modelo con vendas por partes. A continuación retiraba por trozos la escayola ya endurecida y volvía a poner de nuevo los trozos juntos, uniéndolas con más yeso, hasta formar un caparazón vacío. Estas formas no eran conocidas ni utilizadas como moldes, sino que la ropa concha se convertía en la escultura final, incluyendo la textura áspera de las vendas. Inicialmente Segal mantenía las esculturas completamente blancas, pero unos años más tarde comenzó a pintar sobre ellas, por lo general con colores brillantes monócromos. En una etapa posterior acabó de fundir las formas finales en bronce, añadiendo a veces un patinado en blanco para parecerse a la original del yeso. Las figuras de Segal apenas tienen un mínimo de color y detalles, lo que les confiere un aspecto fantasmal y melancólico. Las obras de mayor envergadura coloca una o más de las figuras en entornos típicamente urbanos y anónimos, tales como la esquina de una calle, el autobús o una cafetería. Por contraposición,
con las figuras, los ambientes se construían en objetos encontrados. Seagal nació en Nueva York. Sus padres, inmigrantes judíos de Europa Oriental, regateaban una carnicería en el Bronx y posteriormente se trasladaron a una granja avícola en New Jersey, donde Seagal creció. Asistió a la escuela secundaria Stuyvesant, así como al Instituto Pratt y la Cooper Union y la Universidad de Nueva York, donde se graduó en 1949 con un grado en Magisterio. En 1946 contrajo matrimonio con Helen Steinberg, con quien tuvo 2 hijos, y adquirieron otra granja de pollos en South Brunswick, en New Jersey, donde vivió el resto de su vida. Durante los pocos años que se encargó de la granja de pollos, Seagal celebraba en ella un picnic anual, a la que invitaba a sus amigos del mundillo de lo artístico de Nueva York. Su proximidad con el centro de New Jersey facilitó su amistad con los profesores del Departamento de Arte de la Universidad de Rutgers. Seagal presentó a varios profesores a Rutgers con John Wayne y participó en las legendarias clases de composición experimental de Cage. Alan Caprow acuñó el término happening para describir el arte de las interpretaciones o ejecuciones que tuvieron lugar en la granja de Seagal en la primavera de 1957. Su viuda, Helen Seagal, mantuvo vivos sus memorias y su obra hasta su muerte en el 2014. A través de la Fundación George y Helen Seagal, la fundación continúa esta misión. Algunas de sus principales obras son The Track en 1966, The Billboard también en 1966, incluido en la colección de arte del Empire State Plaza en Albany, New York, The Laundromat en 1967, The Custom Party en 1972, conservado en el Museo Salomon Guggenheim, Parking Garage en 1968, instalado en la Biblioteca Paul Robertson en la Universidad de Canem, Hot Dog Stand en 1978, instalado en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, Abraham e Isaac en 1979, encargado en recuerdo de la masacre de la Universidad de Estatal Kent, Chance Meeting en 1991, instalado en el campus de la Universidad de Hawái en Moana, y por último Street Crossing en 1992, que fue su última obra, la cual está instalada en el Paseo College Avenue de la Universidad Estatal de Montclair. Eduardo Paolozzi. Su nombre completo es Eduardo Luigi Paolozzi. Nació el 7 de marzo de 1924 y falleció el 22 de abril del 2005. Fue un escultor y artista escocés. Paolozzi nació en Leith, al norte de Edimburgo. Fue el hijo mayor de inmigrantes italianos. Estudió en el Edinburgh College en 1943 y brevemente en la Escuela de Arte de Saint Martin en 1944 y posteriormente en Slade School, en una escuela de artes en Londres, desde 1944 hasta 1947, después de lo cual trabajó en París, Francia. Paolozzi es ampliamente surrealista y él llamó la atención pública en los años 1960 al producir varias impresionantes serigrafías. Paolozzi fue el fundador del grupo independiente Independent Group, que es considerado como precursor del movimiento británico del pop art. El pop art es un movimiento surgido en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, tales como son los anuncios publicitarios, cómics u objetos culturales. Después de esto, su colegio de 1947 fue I Was a Rich, que a veces es etiquetado como la primera muestra real del pop art. Si bien él ha descrito su obra como surrealista, posteriormente se haría mejor conocido como escultor.
Paolozzi es conocido por crear bastantes estatuas casi reales, pero con elementos rectilíneos, a menudo cúbicos, agregando o extraditando a formas humanas, deconstruidas de un modo cubista. El cubismo fue un arte desarrollado entre 1907 y 1924, creado por Pablo Picasso y George Braque, continuando en sus albores por Jean Mettinger, Albert Kleins y Paolozzi, que es el último que estamos nombrando. Entre las obras de Paolozzi están las paredes llenas de mosaicos de la corte de Tottenham. También tenemos la cubierta del álbum de Paul McCartney, Red Rose Speedway, los paneles de los techos y la tapicería de las ventanas del castillo Cleich. También está la escultura Piscator, fuera de la estación de Londres. Otra obra es el homenaje a Gaudí, de la primera exposición internacional de la escultura en la calle, que se dio en Santa Cruz de Tenerife. Otra obra son las puertas de aluminio con relieves para el Museum de Galería de Arte en Glasgow, en la Universidad de Glasgow. O la última obra más llamativa de él es los casos de displayamientos en el Museo de Escocia. Enseñó escultura y cerámica en varias instituciones, tales como son la Universidad de California en Berkeley en 1968 y en el Colegio Real de Arte. Paolozzi ha tenido una larga relación con Alemania, ya que trabajó en Berlín desde 1974 como parte del Artist Exchange. Fue profesor de Hochschule en la Colonia de 1977 hasta 1981 y posteriormente enseñó escultura en la Academia de Birden en Múnich. Paolozzi fue condecorado con la CBE, que es la Excelentísima Orden del Imperio Británico, en 1968 y en 1979 fue elegido por la Real Academia, recibiendo el título de Her Majesty Sculptor en 1986, conservando el oficio hasta su muerte. Se convirtió en Sir Eduardo después de su ordenación en 1989. En 1994, Paolozzi cedió a la Galería Nacional de Escocia una buena cantidad de sus obras y mucho del contenido del estudio del artista. En 1999, las Galerías Nacionales de Escocia abrieron la Den Gallery para mostrar su colección y la galería muestra una reproducción del estudio de Paolozzi, con sus contenidos colocados como lo estaban en su ubicación original en Londres. En 2001, Paolozzi sufrió un accidente cerebrovascular casi fatal, causando un incorrecto en una revista que señalaba que Paolozzi había muerto, cuando no había sido así. Sin embargo, la enfermedad lo confinó a una silla de ruedas y murió en un hospital de Londres en abril del 2005. Para concluir, se expondrá el hiperrealismo, que es una corriente artística, especialmente pictórica, que surgió a finales de la década de 1960 y que se basa en la reproducción fiel, casi fotográfica de la realidad. Para ello estudiaremos a 4 expositores de esta arte: Dwayne Hanson, a cargo de Lonely Tardo; Ron Mueck, a cargo de Jennifer Salguero; Carole Feuerman, a cargo de Daniel Washpa; y John Davis, a cargo de Fernando Proaño. Hanson nació en Alejandría, Minnesota, en 1925. Su padre era un productor lechero. Mostró un temprano interés en el arte. En
en particular la forma humana. Su primer intento de arte plástico era una figura de madera basada en el famoso retrato de Blue Boy de Greensburg. Tenía tan solo 13 años en ese momento y vivía en un pequeño pueblo. La biblioteca tenía un solo libro de arte y dentro de ese libro estaba el retrato de Greensburg. Hanson también esculpió formas humanas en escobas de su madre. En 1943 asistió al Colegio de Arte de Macalester, aunque pocas esculturas sobreviven de este periodo. En 1951 se graduó de la Academia de Arte de Cranford, Michigan. Sin duda, se le presentaron los movimientos artísticos en la universidad, incluyendo el movimiento hacia la abstracción a lo largo de la década de los 1950. Dwayne lucharía entre el realismo y la abstracción. Más tarde escribió: "Fui a la escuela y escuché que tenías que ser moderno. Realmente no me calenté hasta que el pop art volvió a legitimar el realismo". En cuanto a sus primeras esculturas, en la década de 1950, Hanson enseñó arte en Alemania y fue allí donde comenzó a experimentar con medios sintéticos, en particular resina de poliéster y fibra de vidrio. Regresó a Atlanta en 1960 y finalmente se estableció en Miami en 1965. Durante la década de 1960, el pop art era el estilo artístico de moda tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Lo más importante, desafió la convención al afirmar que el uso del artista de productos producidos en masa, como latas de sopa, era una forma válida de bellas artes. El arte pop fue una reacción al estilo más elitista del expresionismo abstracto, prefiriendo en cambio celebrar los aspectos banales pero instantáneamente reconocibles de la vida cotidiana. A mediados de los años 60, Hanson comenzó a hacer moldes figurativos con fibra de vidrio y vinilo. Sus figuras iniciales fueron algo brutales y violentas, y fueron influenciadas por el trabajo del artista de instalación estadounidense Edward Halls, conocido por Baxi Dodge de 38 y Abortion de 1976, una versión mixta de 2 pies de largo de una mujer embarazada, muerta, tirada en una mesa y cubierta con una sábana. Demostró su horror para el procedimiento de Callejón sin salida, pero lo más importante, mostró su creciente interés en la vida contemporánea. Su primera versión fue pequeña y provocó una reacción pública en la escena artística del sur de Florida. Más tarde creó una versión de tamaño natural que luego destruyó en 1967. Creó Accident, que mostraba un accidente de motocicleta, y Race Riot, que incluía entre sus 7 figuras un policía blanco que aterrorizaba a un hombre afroamericano. Otras obras violentas incluyen Riot, Football Players y Vietnam Scene. En 1967, Hanson estaba creando sus esculturas directamente de cuerpos de moldes humanos. Este se convirtió en su método de trabajo estándar para el resto de su carrera. En su estilo maduro, ya como artista, a principios de la década de 1970, Hanson abandonó sus temas de táctica terrorista como por uno más sutil, Young Shopper, y era un poliéster y fibra de vidrio, estatua de una mujer regordeta, vestida con ropa de verdad, policromada en aceite y con accesorios de la vida real. Al describir su escultura, Hanson dijo: "Me gustan las cargas físicas que lleva esta mujer. Todas sus bolsas de compras le pesan y ella misma se convierte en casi en una bolsa. Ella lleva cargas físicas, las cargas de la vida cotidiana, pero inicialmente es una escultura bastante divertida". Otras obras de este periodo incluyen Supermarket Shopper, Museum Ward. A pesar de esto, los críticos de arte a menudo comparan su trabajo con figuras en un museo de cera. El contenido de sus esculturas pueden considerarse más expresivo y complejo que obras que están hechas de personas reales, replicadas en fibra de vidrio y reforzadas con resina de fibra. La piel incluso están pintadas con penas y manchas realistas. La ropa proviene de tiendas de segunda mano, al igual que los realistas franceses que admiraban como Jean-Francois Millet y Daumer.
Hanson trató de hacer paralelos sociales entre la vida y el arte. También fue influenciado por Trompé, pintores como John Frederick Peto y el intenso realismo de Edward Hopper. A menudo sus modelos se supone que Hanson usó un modelo diferente para cada escultura, pero esto no es cierto. Cuando encontraba la forma de una persona que le gustaba, a menudo lo reformulaba en diferentes entornos como su Queen, The Tourist y diferentes modelos, aunque poseen diferentes cabezas y diferentes tonos de piel, son el mismo modelo. Además, a veces prefería lo ideal a lo real. Por ejemplo, cuando buscaba su modelo para Cowboy, conoció a varios vaqueros y manos de rodeo, pero todos carecían de la imagen machista que necesitaba. Finalmente encontró a un carpintero de Florida que cumplía con sus criterios. Con todo, podría ser un proceso largo, como él dijo. La mayor parte de mi tiempo implica fundir, reparar, ensamblar, pintar y corregir hasta que me agrade. Eso requiere algo de trabajo, ya que rara vez estoy satisfecho. Nacido en Melbourne, Australia, en el año de 1958, es un artista singular. Se ha hecho famoso por sus esculturas hiperrealistas de proporciones imposibles. Su obra, además, se caracteriza por mostrar el cuerpo humano con toda su crudeza, lejos de los arquetipos casi imposibles del mundo de la publicidad y del cine. Lo cual no deja de ser curioso, pues precisamente este artista comenzó su carrera profesional en el cine durante los años 80. Encargándose en sí de los efectos especiales a través de animatronics de películas tan recordadas como Dentro del laberinto o Cristal Oscuro, ambas de Jim Henson. Posteriormente creó su propia empresa de animatronics, pero se alejó del séptimo arte para especializarse en el mundo de la publicidad. No sería hasta el año de 1996 cuando, a través de una colaboración con su suegra WTF, la pintora e ilustradora portuguesa Paula Rego, su obra cautivará al magnate de la publicidad Charles Saatchi, quien se convirtió en algo así como su mecenas particular, llevándole a realizar la obra que lo encumbraría definitivamente, Dead Dad. Ron Mueck forma parte de la tradición escultórica donde se representa la figura humana, aunque tanto la temática como los materiales y técnicas utilizadas por él sean innovadoras y contemporáneas, sus cautivadoras esculturas a diversa escala están llenas de vida, de realismo y misterio. Mueck utiliza materiales como pinturas de resina, fibra de vidrio, silicona y acrílicos para producir fielmente todos los detalles de la anatomía humana y construir esculturas que tematizan la vida y la muerte. Sus obras evocan una especie de realismo que a su vez es íntima y monumental. A diferentes escalas, el artista aumenta o reduce drásticamente el tamaño del cuerpo para crear situaciones que muevan al espectador. Sus viñetas escultóricas provienen de escenarios que no tienen ni principio ni fin. Son escenarios inciertos que no existen fuera de sus encarnaciones. Las esculturas de Mueck reproducen fielmente el cuerpo humano, con todo tipo de meticulosos detalles, como cada pelo, cada cana, cada arruga, cada poro de su piel. Pero juega a menudo con la escala, enormes cabezas o bien personas pequeñas como una hormiga. Pero no es realismo banal, no se trata de una habilidad técnica. Mueck es un artista y quiere contar historias. Sus personajes son narrativos, líricos, llenos de vida, también en lo psicológico. Casi siempre desnudos, ya sea haciendo labores cotidianas o trabajos o simplemente están recostados. Sus creaciones parecen contar historias que el espectador va a reconocer. Algunas de las esculturas de Ron Mueck son Couple Under an Umbrella, en español Pareja bajo una sombrilla, 2013. Esta obra mide 300 por 400 por 350 centímetros. Young Couple, en español Joven Pareja, 2013. También Still Life, en el año 2009, que significa naturaleza muerta. También cuenta con la escultura Mujer en las compras,
En el año 2003, el bebé extrañamente transportado observa a su mamá, cuya mirada parece abstraída con sus propias preocupaciones. Con esto se puede entender que Rorschach en sus esculturas muestra distintas situaciones de cada humano. Ya principalmente muestran tristeza. Carole Feuermann comenzó su carrera artística como diseñadora e ilustradora para Time World Records en Nueva York, mientras todavía era estudiante en la Escuela de Artes Visuales a fines de la década de 1960. Pintó 13 portadas de álbumes para artistas como The Rolling Stones, Alice Cooper y Aretha Franklin. Durante la década de 1970 se mudó de la ilustración a la escultura. Ganó el primer premio de escultura Betty Berson en 1970 y realizó su primera exposición individual de la escultura hiperrealista en la Galería MJS en Fort Worth, Texas, en 1976. Durante los años 80 y 90 continuó mostrando su arte contemporáneo en lugares de todo Estados Unidos y Europa, con exposiciones de Nueva York y París. Desde entonces, su trabajo ha sido exhibido en algunas de las mejores galerías del arte contemporáneo, como por ejemplo en Nueva York, Chicago, San Francisco, Washington, Florencia, Estambul y Hong Kong, así también como 3 bienales de Venecia en los años 2007, 2013 y 2015. Además, en 2014 fue nombrada miembro de la Junta del Centro Internacional de Escultura y presidente del Comité Internacional responsable de establecer el Día Internacional de la Escultura, la misma que fue denominada el 24 de abril. Dentro de la escultura imperialista, ella le fascinaba el arte pop de Don Hanson y John de Andrea, por lo que Feuermann comenzó a producir la escultura figurativa superrealista. Hizo uso de los nuevos materiales a mano, así como accesorios para el cabello y la ropa, con el objetivo de crear lo último en figuras realistas. En el proceso, estos artistas crearon un género completamente nuevo de retratos fotorealistas. Feuermann mantiene el enfoque populista al retratar a la gente común en situaciones cotidianas, como por ejemplo una mujer en la orilla del mar o una niña jugando béisbol, lo que hace que su trabajo sea accesible al instante, conocida en particular por sus imágenes de nadadores, la misma que posee una extraña habilidad para recrear la ilusión óptica de las gotas de agua y la transpiración en un cuerpo humano. Todo esto requiere una habilidad sobresaliente en dibujar figuras, una atención rigurosa al casting y un talento para dar vida a sus modelos a través de la meticulosa interpretación de arrugas, pecas, poros, labios, dientes, ojos, cabello, color de piel y otras características. Ha trabajado con vinilo, resina pintada, mármol, bronce y combina técnicas clásicas con métodos contemporáneos. Los ojos cerrados, las nadadoras expresan emoción, alegría, elegancia, tranquilidad y sensualidad, y un sentido de triunfo y liberación. Los nadadores parecen haber aprovechado el momento justo en que acaban de salir de la piscina para sumergirse en un profundo pensamiento. Casi siempre representan mujeres. Los bañadores son más deportivos, siempre van con gorro. Algunas sonríen con discreción y otras expresan el cansancio de sentirse pesadas en tierra firme tras pasar un largo rato en la ligereza física que proporciona el agua. En 2014, Feuermann exhibe una instalación icónica en las calles de Nueva York denominada Rescate de Serena, una escultura donde una mujer flota en una salvavidas. Esta obra es una dedicación a los emigrantes que han arriesgado su vida al cruzar el océano en busca de un mejor futuro. En 2019 regresa al Bienal de Venecia con su espectáculo Figuras Personales, Identidades, un show compuesto por su figura famosa en la cima del mundo mirando hacia abajo denominada Quan Monumental, y su trabajo más reciente que estudia las figuras de ballet denominado Fuerzas de la reina reinante del superrealismo. Las figuras de Carole Feuermann evocan una vida interior que invita a la especulación y comunicación entre las figuras y el espectador.
Declara en sus esculturas el valor de la mujer, haciendo palpables atributos como la belleza, inspiración, fragilidad, fuerza, coraje y balance. El hiperrealismo o fotorrealismo es un movimiento artístico figurativo que produce la realidad con una nitidez y definición semejante a una fotografía, pero aplicando técnicas pictóricas o escultóricas que hacen que la imagen se vea más vívida que la misma fotografía. El arte hiperrealista se originó a finales de 1960 en respuesta a los planteamientos abstractos, conceptuales y no objetuales del arte contemporáneo. Aunque el hiperrealismo expresa la influencia del arte conceptual y muchas veces es catalogado como arte pop debido a su aparente trivialidad temática, pues es un movimiento con características propias bien definidas, y estas características los distinguen del conceptualismo y especialmente del arte pop. El hiperrealismo se basa en la noción filosófica de la hiperrealidad desarrollada en el siglo XX. Comprende que el cerebro humano es incapaz de distinguir entre la realidad y la ficción aplicado al arte. El concepto de hiperrealidad nos acerca al simulacro, cuyo realismo resulta más convincente que el mundo objetivo. Hablemos ahora de John Davis. John Davis, poco conocido por el público y prácticamente desaparecido de las listas oficiales de la actualidad artística internacional, John Davis comenzó su trayectoria como prometedor escultor inglés de la década de los 70, impactando con sus figuras y retratos de escayola y poliéster, cuyo hiperrealismo aparentemente a la moda no ocultaba un trasfondo arcaico de personalidad inconformista. En su obsesión por la figura humana, se sale del tempo pautado de lo moderno, escarbando en las voces inmemoriales del silencio histórico, con ecos como los de los funambulistas de Downer, para dotar a su obra una frescura muy actual en la que pervive el don de la intensidad, como se puede observar. Durante los últimos años, John Davis, que en la actualidad vive y trabaja en Londres, ha participado con sus esculturas y dibujos en numerosas exposiciones colectivas en Inglaterra, India, Japón y diversos países de Europa, América y Australia. Pero su gran última exposición individual tuvo lugar en la Whitworth Art Gallery en Manchester en 1996, por lo que esta muestra adquiere un significado especial dentro de toda la trayectoria del escultor británico. John Davis nació en Cheshire, localidad situada en el noroeste de Inglaterra, en el año de 1946 y comenzó su carrera en el campo de la pintura y estudió en las escuelas de arte de Hull y Manchester en 1963 y 1967, para después de esto trasladarse a Londres y completar su formación en la acreditada Slade School of Art entre el año de 1968 y 1969. En el año de 1970 obtuvo el premio Sainsbury y 2 años después de esto, en 1972, tuvo lugar su primera gran exposición individual en una de las galerías públicas más importantes de Londres, por la Whitechapel Art Gallery, donde 3 años más tarde volvería a presentar sus esculturas de escayola y poliéster centradas exclusivamente en la representación del retrato y la figura humana. Davis realiza en este periodo inicial figuras de tamaño natural y aspecto realista, obtenido en ocasiones mediante el empleo de moldes del natural y aplicaciones de ojos de fibra de vidrio y cabello natural, y vestidas con ropa y zapatos de segunda mano. Las esculturas aparecen generalmente en parejas o grupos, cuidadosamente dispuestas para establecer relaciones entre ellas a través de la mirada y los gestos. En los últimos años 70 y a lo largo de los años 80, su obra fue abandonando las referencias más o menos ilusionistas a la realidad,
Davis comenzó a pintar sus esculturas de un color gris ceniciento, en ocasiones con toques de vermelón, sobre el que se superponen líneas que evocan los rayados de las obras de Giacometti. Es en ese momento cuando se aprecia el dominio de la textura y el refinamiento cromático de Davis, que otorga a sus figuras el aspecto arqueológico y una cierta presencia de lo trascendente. Estas cabezas tienen referentes en el arte de la antigüedad, y en este sentido no es casual que Davis viviera y trabajara en Tesalónica, al norte de Grecia, a mediados de la década de los 90. A pesar de que su trabajo puede relacionarse con el de otros pintores y escultores contemporáneos en la representación del hombre, la figura de Davis sigue ocupando un lugar singular dentro de la escultura británica, por su personal visión de la representación humana que recupera la memoria de múltiples referencias a la historia del arte.